Ser podcast. La Ventana con Marta del Vado. Con el libro al aire. Antonio Martínez Asensio. Bojangles and he'll dance for you in worn out shoes with silver hair and ragged shirt, baggy pants. Abrimos la cuarta hora de Ventana, calentando motores ya para el fin de semana. Nos hemos ido de viaje, hemos merendado y no nos puede faltar nunca la literatura, y menos si nos la trae Antonio Martínez Asensio. Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto que ya nos avisaste el viernes pasado de que hoy pasaríamos miedo. Bueno, hoy sí, nos vamos por el mal camino, ¿no? Vamos a hablar de terror, de algunas de las novelas que están en la biblioteca de Un Libro Una Hora y que hemos contado, y que, bueno, son novelas que es imposible que te dejen indiferente. ¿A ti qué te da miedo? A mí, fíjate, no tanto algo que me provoque un susto, Sí. O suspense, sino maldad. Pues vamos a empezar por uno que te tendría que dar muchísimo por miedo. Lo peor. Sí, por lo malo no, vamos por a lo empezar peor. porque vamos a empezar a hablar del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. ¿Qué es lo que más miedo te da del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Pues mira, lo que más miedo me da a mí es que este personaje, Mr. Hyde, realmente, porque todo el mundo dice que todos tenemos una parte buena y una parte mala, y que en algún momento puede salir esa parte mala. Lo que pasa es que lo que hace Stevenson en este caso es disociarla, separarla. Entonces hay una persona que es buena, esencialmente buena, pero hay una persona que tiene todo el mal. Es mala del todo, no tiene parte buena, ¿no? Entonces, esa representación del mal da muy mal rollo en esta novela. De hecho, en las primeras secuencias en las que Mr. Hyde aparece, son escenas más o menos normales en las que la gente se cruza con él por la calle, y lo que dicen es que sienten cierta inquietud, como cierta sensación de... yo sé que Stevenson tendría más vocabulario, diría mal rollo, pero la definición es sensación de mal rollo delante de ese personaje que tiene todo lo malo, ¿no? que puede tener una persona. Mr. Hyde era pálido y de baja estatura. Aunque no tenía ninguna malformación específica, daba la impresión de ser deforme. Tenía una sonrisa desagradable. Se había comportado con el abogado con una especie de criminal mezcla de timidez y descaro homicida, y hablaba con una voz ronca, susurrante y un tanto entrecortada. Todos aquellos rasgos le eran desfavorables, pero ni siquiera todos ellos juntos podían explicar la repugnancia, el asco y el miedo, hasta entonces desconocidos, con que Mr. Utterson lo miraba. «Tiene que ser otra cosa», se decía el perplejo caballero. Tiene que ser otra cosa, o sea, lo que le genere tanta inquietud, ¿no? Y es que, bueno, pues el Dr. Jekyll, y esto se descubre al final de la novela, se toma un bebedizo que le convierte en un ser malvado. Dicen que esto en realidad lo que quería Stevenson es contar un poco el malestar de nuestra cultura, ¿no? O lo que era esa época victoriana, ¿no? Claro, porque esa maldad está basada en la realidad. Claro. Bueno, dicen que Stevenson la escribió, claro, aquí decimos en qué se basó y en qué no se basó. La leyenda dice que Stevenson la escribió en 3 días y que la soñó, y que se levantó de la siesta, avisó a su familia y les leyó la primera parte, y que estaban todos aterrorizados. Pero dice la leyenda que quemó esa primera versión y la volvió a escribir también otra vez de forma enfermiza, casi en una semana, con lo cual, bueno, pues es un libro también que tiene un poco esa magia y eso de lo onírico, ¿no? Aunque
No se sabe tampoco, es verdad que es un libro en el que tampoco te cuentan exactamente qué es lo que hace Mr. Hyde cuando sale, ¿no? No se sabe muy bien qué es lo que hace. Lo que se basa la novela y toda la investigación, digamos, o todo el miedo que da la novela es precisamente en descubrir quién es este Mr. Hyde. Y claro, ahora nos lo sabemos todos y es verdad que estas novelas de miedo lo que han hecho es, pues se han repetido muchas veces y se han utilizado muchas veces, pero entonces, en ese momento, contar esta trama para la gente que no estaba acostumbrada a este tipo de argumentos, pues debió ser absolutamente terrorífico. Llevaba en la mano un pesado bastón, con el cual jugueteaba, pero no respondía ni una sola palabra, y parecía escuchar con impaciencia mal contenida. Y entonces estalló de pronto en un arrebato de ira, golpeó el suelo con los pies blandiendo el bastón, y se comportó, según lo describió la criada, como un loco. El anciano caballero retrocedió un paso, bastante sorprendido y un poco dolido, y sin más, Mr. Hyde perdió los estribos y lo derribó al suelo a garrotazos. Y un momento después empezó a pisotear a su víctima con furia simiesca y le descargó una andanada de golpes, bajo los cuales se oyeron crujir sus huesos, mientras su cuerpo rebotaba sobre la calzada. Horrorizada por lo que estaba viendo y oyendo, la criada se desmayó. Sobre Stevenson, sobre el escritor escocés, Antonio, se pasó prácticamente toda su vida enfermo. ¿Pudo esto influir de alguna manera en sus historias, en sus novelas? Yo creo que sí. Él llegó a decir, durante 14 años no he conocido un solo día efectivo de salud. He escrito con hemorragias, he escrito enfermo, entre estertores de tos, he escrito con la cabeza dando tumbos. Es verdad que también le daba al frasco. Stevenson era un gran bebedor y bueno, pues no sé si también por eso o no, pero es verdad que forma parte de ese mito un poco de los escritores alcohólicos, ¿no? ¿Pudo ser su estado de salud lo que le obligó a retirarse en el Pacífico, creo? Bueno, yo creo que esto es mágico. Yo creo que esto es una escapada, ¿no? Cuando sabe, yo creo que se va a morir. Me ha encantado cuando Paco Nadal hoy ha hablado de precisamente la isla de Pascua. Sí. Y porque bueno, pues ahí es donde él se retiró, en Samoa, no en la isla de Pascua, sino en la Polinesia francesa, en Samoa, y los aborígenes lo bautizaron como Tusitala, el que cuenta historias. Murió en 1894 con 44 años y fue enterrado en el monte Baella. Hay una canción maravillosa de Luis Eduardo Aute que, si me hubiera acordado, la podíamos haber traído, hablando del monte Baella y de Stevenson enterrado allí. A mí me parece un final muy un poco al estilo de Jacques Brel y un final muy, muy romántico. Este hombre maravilloso que, bueno, escribió algunas de las grandes historias de la literatura, ¿no? La isla del tesoro, La flecha negra, El señor de Balantrí. O sea, Stevenson es fundamental. Oye, déjame hacer un paréntesis, porque hemos conocido hace un par de horas este ataque que ha recibido el escritor Salman Rushdie durante un acto en Nueva York. Sabemos poco sobre cómo está su estado de salud. Se lo han llevado al hospital. Pero qué tremendo, ahora que estamos hablando de historias de terror, está real. Me acabo de enterar ahora mismo y tengo los pelos de punta, o sea, está porque real, es terrible, o sea, es terrible esa persecución después de tanto tiempo de un hombre que ha vivido oculto, que ha vivido desde 1989 permanentemente con seguridad, un hombre al que no le han dejado vivir y que al final lo van a cumplir. O sea, es absolutamente terrible esta persecución de las ideas. Por escribir desgraciadamente, sus versos satánicos, exacto, a finales de los 80, qué tremendo. Sí, absolutamente terrible. Me estoy acordando también del escritor italiano que ha escrito sobre la mafia. Claro. Saviano, Roberto Saviano, Roberto, ¿no? Exactamente. Esos escritores que condenan su vida personal. Porque al final desvelan... Bueno, y ni siquiera Rushdie hizo eso, porque al final Saviano casi hizo un ejercicio periodístico, ¿no? De desvelar la mafia y, bueno, y se la jugó y ole por él, ¿no? Pero Salman Rushdie ni siquiera, ¿no? Al final lo que le acusaron fue de escribir algo que no debería haber escrito, de lo que no debería haber hablado o de haber tocado o de haber nombrado unos versos que no debería haber nombrado, haberlos relacionado con el Corán. Quiero decir que al final es algo mucho más ideológico, lo cual en el fondo a mí me da mucho más miedo. Es decir, porque al final ese nazismo, esa de tú no puedes hablar de lo que yo digo, es terrible. O sea, me parece terrible. Qué horror, qué horror.
Bueno, perdona, que quería hacer por favor, paréntesis porque no quería que no comentarlo aquí contigo. Pero bueno, vamos a la segunda novela. Estamos en el castillo misterioso. En el castillo misterioso del conde Drácula, una de las historias de terror por excelencia, ¿no? Con esta figura del vampiro. Claro, es que esta es otra de las grandes creaciones literarias, ¿no? El no muerto, el vampiro, ¿no? Es verdad que es una historia que dicen que escribieron allí en Diodati cuando Mary Shelley escribió Frankenstein. Una de las historias que se escribió fue el vampiro, y que de esa historia, de ese cuento que se escribió en 1916, bueno, pues surgió esta historia de Bram Stoker. Pero es verdad que es Bram Stoker el que construye esta figura que, bueno, que es maravillosa, o sea, que comienza, es una novela epistolar. Todos son cartas que se escriben de unos a otros. Y es la historia, bueno, la historia comienza con un abogado, Jonathan Harker, que llega, bueno, pues a atender a un cliente, que es un conde que vive allí en Transilvania, y entra en su castillo para que él firme unos papeles de bueno, pues de una casa que ha comprado, unas propiedades que ha comprado en Londres, porque el conde Drácula lo que quiere hacer es irse a Londres y de alguna forma, pues, conquistar el mundo. Bueno, no conquistar el mundo, sino, bueno, encontrar nuevos clientes, ¿no? Para su necesidad de sangre, ¿no? Entonces, pues llega al castillo, y claro, cuando llega al castillo se da cuenta de que hay cosas realmente muy raras que hace este hombre. Hay una escena maravillosa en la que él se está afeitando y de repente se corta un poco, y de repente por detrás aparece Drácula y le coge la navaja y la chupa, y le coge del cuello, y como que se vuelve loco, ¿no? Al ver la sangre, ¿no? Entonces, bueno, Jonathan Harker se da cuenta de que este hombre hace cosas muy raras. Vi salir lentamente al conde por la ventana de su habitación y arrastrarse por el muro del castillo cabeza abajo. De este modo descendió hacia el tenebroso abismo, con su capa desplegándose en torno suyo como si fueran dos grandes alas. No daba crédito a mis ojos. Pensé que tal vez se trataba de un efecto del claro de luna, de un juego de las sombras, pero al mirar con más atención comprendí que no me engañaba. Veía perfectamente los dedos de las manos y de los pies asiéndose a las grietas y rebordes de aquellas piedras desgastadas por los siglos. Y utilizando cualquier saliente, el conde descendió con rapidez, exactamente igual que un lagarto al desplazarse a lo largo de un muro. Es una escena terrorífica de este hombre saliendo de su ventana y arrastrándose. Ahí es verdad que la novela de Coppola luego no tiene nada que ver con la novela, porque luego ya se va por otros lados, pero el principio, hay algunas escenas que son son exactamente igual que transcurren en la novela. Y la narración se apoya además en una técnica narrativa bastante peculiar, ¿no? Es maravilloso, porque a Drácula le vemos al principio, y Drácula lo que va a hacer es viajar, lo que él quiere hacer es viajar a Londres, con lo cual Jonathan Harker, este abogado, logra avisar a su gente en Londres, y a partir de ahí es una persecución de esa tierra donde vive Drácula y cómo viaja Drácula. Entonces Drácula no aparece a lo largo del 80% de la novela. Entonces es maravilloso, porque es un tipo que está siempre presente, del que siempre se está hablando, que es el mal, y al que siempre se está buscando, y siempre hay esos sustos un poco de estará aquí, no estará, llegaremos a tiempo, no llegaremos a tiempo, no, ya se ha ido, se acaba de ir, pero al final es verdad que no aparece en el 80% de la novela que escribió Bram Stoker, y eso es magnífico. La novela fue publicada en 1897, pero no ha caducado, está muy vigente, y de hecho recibió el halago de otro de los grandes del terror en la actualidad, ¿no? De Stephen King. Claro, es que Stephen King dijo que esto de que no apareciera es una estrategia, es uno de los trucos más memorables y atractivos en toda la literatura inglesa, porque dice, claro, que nada asusta más que aquello que no se ve, pero que sin embargo nos mira y nos sentimos vigila. de alguna manera. Exacto. Tú le has ayudado en sus esfuerzos por aniquilarme. Pues bien, a partir de ahora tendrás que contestar a mi llamada, cuando solo con el pensamiento te convoque. Atravesarás tierras y mares para unirte a mí.
Y esta es otra de las formas que tiene de aparecer. Quiero decir, al final, una de las protagonistas le ha mordido el vampiro y entonces a partir de ahí están conectados y él no necesita aparecer porque es, digamos, sus ojos. Claro. Él ve lo que ve ella, ¿no? Es absolutamente fantástico. Y otro de las cosas que a mí me apasiona de esto es un poco esa sensación que transmite Bram Stoker de que es uno quien siempre invita a la catástrofe, que es el vampiro quien debe ser invitado a nuestras casas, porque hasta que no le hemos invitado nosotros, él no puede atacarnos, ¿no? En la seguridad del hogar. Es fantástico porque el primer contacto que tiene Jonathan Harker con Drácula en el castillo explica muy bien esto, aunque bueno, hay que saberlo. Mira lo que le dice. Sea bienvenido a mi morada. Entre por su propia voluntad. Entre sin temor y deje aquí parte de la felicidad que lleva consigo. Pero es él quien tiene que entrar, que tienes que hacer tú el ejercicio, ¿no? De invitar al vampiro, de entrar tú no, él no puede entrar si tú no le invites, ¿no? Entonces dice así, no es el vampiro quien elige a sus víctimas, sino las víctimas quienes consciente o inconscientemente eligen al vampiro. Entonces ahí también hay algo un poco de culpabilidad, un poco de que somos nosotros quienes elegimos también nuestro castigo, ¿no? Esta obra, que es perenne en el saber popular, ¿tuvo una buena acogida cuando se publicó? Pues la verdad es que no se vendió bien, ¿no? Porque esto ocurre, fíjate que ya lo hemos contado en algunos casos de novelas que luego por una razón u otra, pues luego tienen éxito. El Mago de Oz, por ejemplo, no fue un gran éxito, pero luego, sin embargo, fue el gran éxito cuando se emitió en televisión, que es cuando la vio la mayoría de la gente. Pues en este caso sería la adaptación teatral, la puesta en escena de la novela de Stoker, lo que fue un éxito absoluto. Y en 1927 se estrenó en Broadway una nueva versión protagonizada por nada menos que por Bela Lugosi, que luego fue que uno de los casi 30 años después. Casi 30 años después. Ya ves. Es una novela, la verdad, fantástica, porque es oscura, es inquietante, es terrorífica, pero luego también es muy erótica, es muy filosófica también, y yo te podría decir que hasta feminista, ¿no? Porque Mina, que es la protagonista, es la que al final va a tener casi toda la iniciativa y la que va a llevar a todo el mundo con su fortaleza a la destrucción de Drácula. Ya lo hemos contado, pero sí, señores, le destruimos a Drácula. Oye, si estabas diciendo que en la novela de Drácula dice que es la víctima quien elige a su vampiro y no al revés, no el vampiro quien elige a su víctima. Otra advertencia para la siguiente novela: no invoquéis nada que no podáis controlar. Hablamos del caso de Charles Dexter Ward. De Lovecraft. A mí me parece una novela terrorífica, tal vez porque es una de las cosas que más miedo me da a mí, que es un poco invocar... Me encanta cómo dices terrorífico, con una sonrisa y encantado. Sí, porque en el fondo es divertido, ¿no? Divertido no por opuesto a serio, sino por opuesto a aburrido, ¿no? Son muy divertidas estas novelas. Pero el caso de Charles Dexter Ward, claro, trata de la invocación de seres muertos, de seres que vienen... Bueno, sí, volvemos otra vez al no muerto, ¿no? Realmente parte de un argumento un poco enloquecido de un grupo de gente que lo que quiere es resucitar a grandes pensadores o a grandes sabios para obtener toda su sabiduría y ser los más sabios del mundo. Pero ¿qué pasa? Que en el prueba-error y a la fuerza de convocar cosas, pues claro, pues a veces convocas cosas que no lo has hecho bien, o convocas cosas a medias, y entonces, bueno, pasan cosas absolutamente terribles en esas invocaciones. Las sales esenciales de los animales pueden prepararse y conservarse de tal modo que un hombre ingenioso pueda tener toda el arca de Noé en su propio estudio y recrear a voluntad la hermosa forma de un animal a partir de sus cenizas. Mediante un método parecido de las sales esenciales del polvo humano, podría un filósofo, sin incurrir en necromancia criminal, convocar la forma de cualquiera de sus antepasados a partir del producto de su cuerpo incinerado.
Y entonces ellos lo que hacen es recuperar, lo que van es recuperando tratados, que esto que escuchábamos es un tratado en el que van recuperando pues ese conocimiento, ese viejo conocimiento, donde van invocando y donde van trayendo de otro mundo otros seres, ¿no? Y bueno, para hacer eso, pues bueno, hacen procesos que tienen que ver con la química, pero bueno, son terribles. Vamos a escuchar otro fragmento terrorífico de esta novela. Ahora que me dispongo a hablar, debo admitir con humildad que jamás conoceré el triunfo con el que había soñado. En lugar de eso, he descubierto el terror. Y mi carta, lejos de ser un alarde victorioso, es una súplica de ayuda y consejo para salvarme a mí y al mundo de un horror que supera cualquier cosa que nadie pueda imaginar o calcular. He sacado a la luz una anormalidad monstruosa, aunque haya sido en nombre del conocimiento. Ahora debe usted ayudarme a devolverla a las tinieblas en nombre de la vida y la naturaleza. He dejado la casa de Pautuset para siempre y debemos extirpar todo lo que alberga, esté vivo o muerto. O sea, nada menos. El tío te dice que ha traído algo del otro mundo y que ahora debe ayudarme usted a devolverle las tinieblas. Claro, pues ahí se meten, en ese sembrado se meten. Y luego Lovecraft lo hace muy bien, porque lo hace apoyándose en ruidos y en olores, sobre todo. Entonces la novela está plagada de sentido. De repente se oyó la voz más terrible que puedas oír jamás. De repente se oye una voz en el fondo, de repente se oye un murmullo, de repente alguien gimiendo, y luego muchísimos olores, ¿no? Entonces estás jugando con los sentidos constantemente y tú estás constantemente imaginándote lo que te vas a encontrar. Hay una escena terrible donde un hombre entra al final en el sitio donde ellos han hecho los experimentos y desde que entra oye un aullido y cada vez se va acercando más a ese aullido y al final termina abriendo una trampilla y termina viendo lo que hay allí. Nunca he dicho que era aquella cosa. Se parecía a algunos de los relieves del diabólico altar, pero estaba viva. La naturaleza no le había dado aquella forma, pues era evidente que estaba inacabada. Sus deficiencias no podían ser más sorprendentes y las anormalidades de las proporciones desafiaban cualquier descripción posible. Willett solo acierta a decir que una cosa semejante debía de ser un ejemplo de las entidades que Ward convocaba a partir de sales imperfectas y que conservaba con propósitos serviles o rituales. Era un terrorífico. Él descubre monstruo, que hay ¿qué? como un monstruo, pero claro, un monstruo deforme. Se supone que al convocarlo, pues bueno, pues no saben si es un error o lo que es un ser que han traído un poco pues para el servicio, ¿no? Para hacer otras cosas. Pero el tipo abre la trampilla, lo ve y entonces, bueno, es terrible porque además luego se asusta y se cae para atrás y apaga la luz. Entonces él ya va por un pasillo, toda esa escena, y su único pánico es que hay una trampilla abierta y que lo único que no puede hacer es caerse por esa trampilla, y la verdad es que es una escena terrorífica. A mí me lo pasé estupendamente leyendo este caso de Charles Dexter Ward, que yo le recomiendo a todo amante del género. Oye, tenemos un ser monstruoso de Lovecraft, el vampiro de Stoker, y tenemos fantasmas. Sí, porque esta novela de Henry James, Otra vuelta de tuerca, que es un clásico, esta podría ser un clásico del terror como podría ser un clásico de la psicología, porque realmente, Henry James lo hacía, y lo hacía en gran parte de su obra. Es la novela de lo que se dice a medias, de lo que nunca se dice, y realmente hay muchísimos estudios que dicen que en esta novela no hay ningún fantasma, sino que lo que hay es una mujer con un problema psicótico y que lo que hace es, ella los ve y lo que hace es transmitirle ese miedo a los demás, pero que realmente los demás nunca ven ningún fantasma, solo es ella quien lo ve. Pero como viven en un mundo en el que todo se dice a medias y todo lo que se dice es como medio interpretado, pues entonces es terrible, porque no terminas nunca de saber realmente qué es lo que estás viendo y qué es lo que no. Él se mantenía en el ángulo más alejado de la casa, muy erguido, detalle que me sorprendió, con las manos apoyadas en el parapeto, y así pude verlo, como ahora veo las letras que trazo en esta página. Un minuto después cambió lentamente de lugar y se fue desplazando hasta el rincón opuesto de la plataforma sin desviar la fija mirada que tenía clavada en mí.
Yo tenía la intensa sensación de que, durante su tránsito, no dejó nunca de mirarme. En este momento, mientras escribo, aún veo su mano posarse sucesivamente en las almenas. Al llegar al otro ángulo, se detuvo menos tiempo y continuó mirándome con insistencia hasta desaparecer. Y desapareció. Eso fue todo. Claro, ese es el tema, que ella ve a los fantasmas y transmite su miedo de alguna forma a los demás, ¿no? Porque pero no queda claro si es una no queda claro neurosis. si es una neurosis. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la novela está llena de este lenguaje, digamos que es lo opuesto al lenguaje explícito en la actualidad. Ahora de todo se habla y todo se puede decir, pero digamos que esta es una época en la que nada se podía nombrar. De hecho, hay una trama sexual que tampoco se nombra. Y entonces, claro, cuando todo lo estás llamando por eufemismos, al final no sabes muy bien si de lo que estás hablando es de eso o del otro, porque todo es una forma enrevesada de nombrarlo, ¿no? Entonces hay una escena que yo os he querido traer en la que hablan de lo saben, lo ven, pero en realidad nadie sabe realmente qué es lo que está viendo y qué es lo que no. Y entonces en esa confusión de lo que ven y lo que no, con dos niños, con una cocinera y una mujer que es la institutriz sola en un caserón inmenso que de vez en cuando ve fantasmas, el ambiente, la verdad, es que es tétrico. Tan pronto como pude, después de lo sucedido, me precipité sobre la señora Gross. Ahora no puedo referir de manera inteligible la angustia con que luché en el intervalo. Sin embargo, aún me oigo gritar mientras me arrojaba literalmente en sus brazos. ¡Saben! ¡Es demasiado monstruoso! ¡Saben! ¿Pero qué saben? ¡Bendito sea Dios! Mientras me abrazaba, sentí su incredulidad. Y bien, lo que sabemos nosotras. Y Dios sabe qué otras cosas. Después, cuando ella aflojó su abrazo, expliqué lo sucedido. Y solo entonces, quizá, me lo expliqué a mí misma con absoluta coherencia. Hace 2 horas, en el parque. Apenas podía articular. Flora ha visto. Has visto que saben, han visto, pero ¿qué es lo que han visto? Bueno, lo que hemos visto nosotras, pero bueno, ¿pero qué es lo que has visto vosotras? Sí, ¿no? Entonces, es un poco la presencia del mal, ¿no? Más esa presencia del mal en la casa es todavía más poderoso que la presencia de los fantasmas, ¿no? Aunque estos se manifiestan, el mal, bueno, pues es un estado, es casi una atmósfera que lo entenebrece todo y bueno, y el relato viene, o sea, lo tenebroso del relato viene del modo en que la institutriz es capaz de dudar por momentos de sí misma y de seguir de todos modos obstinándose, viendo que es posible que esté equivocada y sin embargo, bueno, pues mostrándoles las pruebas de una forma tan evidente que al final allí todo el mundo ve fantasmas, incluso los lectores, por supuesto. Henry James nació en Nueva York en 1843 y murió en Londres en 1916, creo, ¿no? Y se nacionalizó británico, norteamericano, un neoyorquino que se nacionalizó británico. Y la verdad es que a mí me parece uno de los grandes genios de la literatura universal, porque es verdad que tiene esa forma de escribir, esa forma de sugerirlo todo. Y bueno, hay historias como Los papeles de Aspern, por ejemplo, que es una historia en la que un hombre va a buscar los papeles del marido de una mujer y cómo también trata esa historia de amor, que no se sabe si es una historia de amor o no, si la está seduciendo, si ella entiende bien lo que le está diciendo él, y siempre es este lenguaje el que te lleva a la confusión y el que al final está obligando al lector a hacer un ejercicio intelectual. Y bueno, está haciendo lo que a mí me encanta en la literatura, que es que no te den todo mascado, claro, sino que te hagan trabajar y te hagan plantearte qué te están diciendo o si te están engañando, buscar también un poco las claves. Que te abran la puerta para meterte en el pensamiento de ese escritor para ver qué está queriendo decir realmente. Exacto. Así que estas han sido las 4, bueno, pues novelas de terror que os he propuesto. Pues me encantan. Gracias, Antonio Martínez Asensio, director de Un libro, una hora, por este ratito literario terrorífico. La semana que viene niños, o sea que mucho más relajado. Bueno, conociéndote no sé yo, ya veremos. Gracias, Antonio. Gracias. Hasta la semana que viene.
Lo que queda de la semana. Con Cristina del Casar. Pues empezamos a cerrar la ventana de este viernes fijándonos en lo que queda de la semana con Cristina del Casar. Cris, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Pues el primer momento que recuperamos surgió a raíz de una carta publicada en El País titulada Puro desorden, de Juan Zamora, un voraz lector que se dio cuenta que no era tan fácil como pensaba poner en orden su biblioteca. Porque yo pensaba que era una cosa bastante fácil y bueno, pues a medida que iba avanzando, como decías, he visto que no, que todo tiene su técnica y todo debe tener su planificación previa, porque en principio pensaba ordenarlos por autor, ¿verdad? Primero narrativa hispana, que es la cantidad de libros que más tengo, después por autor, pero luego había libros que era inclasificables, porque y también la medida de la librería también cuenta, ¿no? Porque había momentos en que tenía que dividir algún autor entre dos partes de la librería. Problemas de logística que también intentan solventar nuestros oyentes, así que quisimos preguntarles cómo organizan ellos sus librerías. Mis libros es un caos, porque no tengo espacio, entonces los como puedo. Tengo baldas con doble fondo, otras con solo uno, libros, vamos, no tienen ningún tipo de organización, además suelo ser bastante desorganizado. Pues yo los tengo ordenados por el apellido del autor. No me caben, o sea, no hay habitación que no haya un libro, todas, incluyen todas las habitaciones, y es un poco ingeniería pensar cuando entra algún libro a casa, bueno, ¿dónde puedo poner este? Porque uno tiene más o menos en la cabeza un cierto orden y bueno, entran algunos y también salen necesariamente, pero en mi caso terminan en lugares que trato de que circulen. Bueno, algunos por editorial, por ejemplo, los libros de la Biblioteca de Babel, otros por autor, bueno, es por lo que me gusta en realidad. A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentira, ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida. Hablando de libros, de librerías y de organización comunitaria, en este caso, esta semana contamos la historia de la librería sevillana Caótica, que va a salvar el desahucio. Sí, gracias a una carta abierta pudieron salvarse del desahucio y ahora más aliviados han conseguido permanecer abiertos gracias a una colecta que abrieron en su propia web. Escuchamos a Maite Aragón, socia fundadora de la librería Caótica. Gracias a ellos, gracias a la comunidad, pues vamos a poder responder al importe de la demanda para enervarla, pero el proyecto todavía sigue débil, sigue vulnerable, aunque tenemos ese proyecto de reformulación, pero también hemos recibido tantísimas visitas. Hace 15 días escasamente la librería estaba vacía de visitantes, sí. Y ahora mismo parece que fuera Navidad, o sea que nada más que nos faltaría ponernos los gorritos de Papá Noel. En la hora crepuscular. Y si hablamos de libros, tenemos que mencionar a la mayor lectora de La Ventana, nuestra compañera Emma Vallespinós, que cada martes nos habla en Locas de una escritora que sufrió problemas de salud mental. La última fue Silvia Plath, que se suicidó a los 30 años. La escritora Rosa Montero dedicó a Plath un capítulo en su libro El peligro de estar cuerda. La poeta estaba aterrada. Ya se suicidó justo el día que la iban a volver a ingresar en un psiquiátrico, que eso no lo sabía nadie, pero esa mañana la iban a ingresar en un psiquiátrico. Ella con 21 años fue ingresada, la ingresaron y le dieron electroshocks a pelo, sin anestesia, sin relajantes musculares, y eran una verdadera tortura, una tortura feroz. Y claro, ella tenía terror a eso, no solo a volverse loca, tenía terror, pánico, a que la
atraparan, a que la despojaran de sus derechos y a que la torturaran con electroshocks. Esto fue otra de las gotas importantes que la llevó al suicidio, ese miedo. Se le acumulaban los problemas, el pánico a que le quitaran a sus 2 hijos, el miedo a no triunfar, un mal tratamiento psiquiátrico y la última ocurrencia de su exmarido. Era un tipejo, o sea, era un mierda. Ese abuso de poder en todos los sentidos. Los diarios de Silvia Plath son buenísimos. Hay una cosa que dice, que está escribiendo su primera novela, dice, desde que he empezado a escribir una novela, Ted no hace más que decirme todo el rato qué barbaridad, qué mierda son las novelas, que él ni se molestaría en escribir una novela. Es que me parece tan delirante y tan típico. Tan señoro. Tan señoro, tan señoro. Bueno, entre otras cosas podríamos tildarle de soberbio, un pecado capital que precisamente nos traía Elia Fernández junto a la psicóloga Lara Jiménez. La pregunta fue, ¿el soberbio nace o se hace? No es que sea una capacidad de ser, sino que es más bien un comportamiento. O sea, actuamos de una manera soberbia, nos comportamos de una manera soberbia. Por lo tanto, es algo que aprendemos normalmente. Podemos tener una tendencia a, siempre hay ciertas partes del temperamento un poco más biológicas, pero tiene gran parte de aprendizaje, de socialización. Y volviendo a esas mujeres que han quedado en un segundo plano, Ana Valtierra dedicó su Casa Azul a hablar de las mujeres en el arte. Entre otras, nos descubrió a la pintora flamenca del siglo XVII, Clara Peters. Prácticamente sabemos que existió porque firmó sus bodegones, que es a lo que se tuvo que dedicar, aunque estaba considerado un género menor, no la dejaban hacer otra cosa, ¿no? Como curiosidad os voy a contar una cosa. En 6 de sus óleos, la firma aparece en un cuchillo de plata, que es una preciosidad, a veces parece que se va a caer incluso de la mesa. El que firme sus obras, o incluso hay veces que se autorretrata en los reflejos de las copas, de los jarrones que aparecen en esos bodegones, lo que nos está diciendo es que ella quería ser conocida. Claro. Lo que pasa es que no la dejaban, ¿no? La envidia es como un puñal, ¿a quién se lo voy a clavar? Aunque recuerdo que la maldad siempre se vuelve palabrería y obsesión, producen muy mala impresión. Te comento que insultar no es ninguna novedad. Criticar no es ninguna novedad, ya lo dice Fangoria y nuestra experta en óperas, Lidia García. Nos habló en Todo por la Música de los haters, esa gente que se dedica a hacerle la vida imposible a los otros, especialmente por redes, pero también lo podemos encontrar fuera de las pantallas, como le pasó al cantante Miguel de Molina. Los haters de Miguel de Molina lo que hicieron fue acudir a sus espectáculos para poder insultarle en persona. Eran unos haters muy comprometidos, ¿no? Porque desde Twitter pues por lo menos es gratis, ¿no? Lo tienes que pagar una entrada. Activistas del odio, ¿no? Exacto, pero ellos iban adrede. De hecho, es bastante conocida una anécdota en la que al menos se cuenta que una vez a medio show le gritaron a Miguel de Molina desde las gradas, "Mariquita, mariquita". Entonces, ¿qué hizo él? Paró el espectáculo, porque era regio y era increíble, y se dirigió a ellos diciéndoles: "Mariquita no, mejor maricón, que suena como a bóveda". Una vez suave amor, 2 por darme valor, puede que 3 y así ya no sienta el dolor, y bésame hasta que los haters se queden mudos. Tenemos pie y medio en el fin de semana, Cris, y nos propones algún plan que otro. ¿Por dónde empiezas? Bueno, pues os voy a llevar a mi tierra. Será que estoy deseando volver a casa. Ya tengo de hecho la maleta preparada para salir corriendo. Y os voy a proponer que descubramos Toledo, la ciudad de las 3 culturas. Y desde hace años en la ciudad se están volviendo muy populares las visitas temáticas o teatralizadas como las que hacen los chicos de Paseos Toledo Mágico. Gonzalo Rodríguez es guía y doctor en Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gonzalo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tipo de recorridos hacéis en Paseos Toledo Mágico? Pues son rutas nocturnas sobre los misterios, las leyendas, sobre la tradición mágica toledana. De tal modo que a la gente que le gusten estos temas o esté buscando algo diferente, la ruta les resulta tan sugestiva como reveladora. Porque la ciudad de Toledo no solo es una ciudad que se presta a un recorrido histórico monumental, sino que además se presta a un recorrido histórico legendario.
Y esa dimensión del mito, de la leyenda, del misterio y de la tradición es parte fundamental del alma de Toledo. Tanto así que a nosotros nos gusta decir que quien viene a Toledo y simplemente se queda con la visita puramente histórico-académica, se pierde parte fundamental del encanto de esta ciudad. Ponnos un ejemplo de esos misterios o esos enigmas que contáis en vuestros paseos. Bueno, pues podemos hacer referencia a la presencia de la ciudad de Toledo en las leyendas templarias del Santo Grial. Podemos hacer referencia a la tradición toledana de las cuevas de Hércules y a todo el trasfondo simbólico que se decanta en dichas leyendas. Las leyendas no son cuentos para niños ni fantasías caprichosas fruto de la ignorancia. Las leyendas reflejan la cosmovisión de un tiempo, de una época. Conocer e interpretar esas leyendas, te decía, de la cueva de Hércules, te ayuda a abundar en cuál era el alma del Toledo medieval. En este sentido, subrayo que quien haga una visita puramente histórico-académica se pierde parte fundamental del alma toledana que residiría en esta dimensión nocturna de la ruta por la noche sobre la tradición, la magia y la leyenda de la ciudad imperial. Las rutas se pueden hacer en familia, con niños, ¿verdad? A los niños les encanta. Tenemos comprobado que los niños son especialmente sensibles al lenguaje del arquetipo, a todo lo que es la dimensión arquetípica que traslada la leyenda. Y por lo general las rutas les encantan. ¿Cómo podemos reservar una de estas rutas? ¿En dónde y cuánto cuestan, para hacernos una idea? Pues mira, que nos localicen en la siguiente página web, paseostoledomágico.es, y el precio es de 13 euros. Pues Gonzalo Rodríguez, guía y doctor en Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias. Que vaya muy bien, un beso. Gracias a vosotros. Y viajamos ahora hasta México y Miami con nuestra sección de tele. Allí tenemos a Gemma García, productora ejecutiva de Noticieros Telemundo, y a Laura García. Esta última es una de las conductoras de La Dichosa Palabra, un programa sobre la lengua española que bien le ha valido el apodo de nuestra Isaías Lafuente de México. Nosotros, pues la verdad es que empezamos un experimento sin saber muy bien cómo iba a salir. Y cada año que nos decían, pues vuelven al aire, para nosotros era una sorpresa, ¿no?, que quisieran seguir. Es un programa que se basa a partir de las preguntas que hace el público, es en vivo, con lo cual pues nos nutrimos en ese momento de lo que va llegando, y descubrimos que a la gente le interesa mucho el lenguaje, cómo hablan, cómo intentar hablar mejor, y el interés que hay por el idioma y por la lectura creo que es lo que nos mantiene ahí, y pues sorprendente y no, porque tiene lógica, ¿no? Saber que la herramienta con la que nos estamos moviendo y que nos permite comunicarnos y relacionarnos con el mundo y el entorno, pues sea principalmente lo que nos interesa. Y ya sabemos que el español es tremendamente rico. Cada país, incluso cada región, aporta al idioma, pero en ocasiones provoca choques culturales como los que nos contaba Gemma García. Entonces, hay reuniones de trabajo que son delirantes, realmente surrealistas y súper divertidas. Tenemos un grupo de Slack que se llama RAE Telemundo, donde vamos poniendo las dudas. Entonces, son unos debates. ¡Qué bueno que eso! Sí. Es que me encantaría enseñaros, porque es que los debates del grupo RAE Telemundo son una maravilla, porque al final tienes que buscar un lenguaje que todos tus espectadores entiendan, aunque la inmensa mayoría de los nuestros son mexicanos, que todos tus espectadores entiendan, que sea correcto, obviamente, claro. y bueno, que tenga un sentido, ¿no? Yatedet Atfar llegó a Bilbao hace un año huyendo del gobierno talibán. Llegó temiendo por su vida y la de su pequeña por trabajar como activista feminista. Se sabía señalada por los talibanes, entre los que se encontraba su propio exmarido. Trabajé mucho tiempo, durante 9 años, contra el régimen de los talibanes, contra la cultura mala afgana, violencia contra las mujeres y las niñas y por los derechos humanos. Y también trabajé con las mujeres y las niñas que eran víctimas de violencia. Yo trabajé mucho tiempo y diferentes departamentos, psicóloga, abogada, jefa, y eso es. I remember you well in the Chelsea Hotel.
Y con Alfonso Cardenal dedicó esta semana su sección a Leonard Cohen. Entre otras, ahondó en el origen de la canción Chelsea Hotel, dedicada a Janis Joplin. Se editó en 1974, 4 años después de la muerte de Janis, y luego Cohen se arrepintió bastante de ella. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Pues porque es muy explícita. Habla de sexo oral en una cama deshecha. Mencionó su nombre y Cohen pensó que había sido descortés y aseguró en una entrevista que él no era el tipo de hombres que hacía esos comentarios o que presumía de sus conquistas. Yo, por otro lado, creo que a Janis Joplin le hubiera hecho esta gracia la canción. En 1994, en una entrevista con la BBC, dijo que había sido indiscreto y que le gustaría pedirle disculpas a su fantasma y a la gente por haber cometido esa indiscreción. Y avanzamos hasta la década de los 90 con los números 1 de Guillem Caballé, quien al hilo del número 1 de Take That en el 95 nos habló de un túnel secreto que parece existía justo bajo nuestros pies. Las fans subían hasta la 6ª planta por un andamio que había en la parte de atrás, pero el problema es cómo los vamos a sacar de aquí. Porque si ya las niñas están trepando por el andamio, la policía, imaginaos cómo estaba y tal, ¿cómo los sacamos de aquí? Hasta que el conserje del edificio de Gran Vía 32 nos echó un cable. Antes había un cine en Los Bajos, no sé si os recordáis o vivíais para entonces. También estaba el Sepu, una heladería. Pues bien, en el cine había una puerta que daba a un túnel que era un refugio de la Guerra Civil Española que atraviesa la Gran Vía. En ese túnel, por debajo, va a parar justo a la Casa del Libro. Que está casi enfrente de la radio. Enfrente de la radio. Ese túnel, en su momento, albergó, como digo, un refugio, pero también una emisora en tiempos de la guerra que se llamaba Quinta Columna. Y lo sacasteis por ahí. Y lo sacamos por ahí. Vamos a San Sebastián, donde mañana empieza su Semana Grande y a la que nos invita a ir nuestra compañera de Radio San Sebastián, Naike Bernal. Con un cañonazo desde la terraza del ayuntamiento y el tradicional artillero Dale Fuego. Artillero, dale fuego, eskontzen zaigu la pastelero. Arrancarán el sábado las fiestas de San Sebastián, una semana grande en blanco y azul, los colores de la ciudad, que se espera con ganas tras 2 años suspendida por la pandemia y que vuelve con todo. Más de 400 actividades para todas las edades, con un protagonista indiscutible en el programa, el concurso internacional de fuegos artificiales. Johnny Sausti es el concejal de Cultura. Seguramente podríamos decir que es una de esas citas que más éxito y más querida es de la ciudad. Porque si tenemos en cuenta los datos de la última edición de la Semana Grande y del concurso de fuegos artificiales, pues fueron más de 800.000 personas las que se acercaron durante los 8 días a disfrutar de los fuegos artificiales. Y creo que la cifra es bastante contundente y habla por sí misma. De fama mundial, la cita nocturna con los fuegos es parada obligada durante las fiestas y el ritual, además, invita a verlos disfrutando de un buen helado. No faltarán tampoco los eventos gastronómicos en una ciudad donde la cocina es casi una religión, con concursos prácticamente de todo, marmita, comer luz en salsa e incluso con la paella nos atrevemos. Y para los más pequeños se engalanan ya los gigantes de la compañía Itzurun, que este año cumplen 40 años y lo quieren celebrar a lo grande. Y por supuesto se mantienen los clásicos que siempre triunfan, como los toros de fuego o los bailables para los mayores. Y como fin de fiesta, siempre tras los fuegos, música. Ella, Isaro, será la encargada el sábado de dar el pistoletazo de salida a los conciertos de Semana Grande en la explanada de Sagüés, por la que pasarán nombres como Ana Guerra, Gatibú o Ariel Rod y Kiko Veneno. Así que contando las horas ya para que dé inicio la Aste Nagusia Donostiarra, a la que estáis todos invitados. Sobre fiestas patronales, conservar estos rituales, las verbenas, las ferias, nos hablaba Ascensión Barañano, que es antropóloga de la Universidad Complutense de Madrid. Porque las fiestas son un teatro social, es una performance social de un grupo de personas, de una comunidad, de una localidad, pero también de cada uno de los individuos que conforman esa comunidad. De manera que la fiesta expresa de una manera concentrada, como todo ritual, toda la vida social, la vida cultural de un grupo de personas, y se la expresan a sí mismos como manera de autoafirmación y de defensa frente a los demás y de delimitación frente a los demás,
y como manera de socialización frente a esos demás. Hay un amigo en mí. Y otro plan del que lleva hablando toda la semana Edgarita es de las Perseidas. Nos trae a todos de cabeza con el tema, especialmente a Javier Gregory, al que pidió información sobre esta lluvia de estrellas en cosas que necesitas saber antes de acabar el día. Vamos con mi gran pasión, mis Reyes Magos del verano, mi día D y mi hora H. Bueno, te está viniendo un poco arriba. Sí, ya están aquí, ya llegan. Las Perseidas. Javier Gregory, buenas tardes. Pues mira, yo creo que a estas alturas ya de los veranos, que llevamos hablando de esto tantos años, todavía no sabe la gente lo que son las Perseidas también. En fin, es que no hemos hecho muy bien nuestro trabajo los que nos dedicamos a la información científica, porque son estrellas fugaces que nadie se asuste, es que la Tierra atraviesa la cola de polvo de un cometa que se llama Swift-Tuttle todos los años por estas mismas fechas, y este polvo, estas partículas de polvo muy pequeñas, pero al entrar con enorme velocidad y rozar con la atmósfera terrestre, pues provocan un espectáculo de luz muy bonito, parece fuego, y es pues eso, las estrellas fugaces, que este año, por desgracia, no es el mejor año para verlas. Cerramos la ventana así a ritmo de vallenato, que bailen mucho este fin de semana de fiesta en toda España, sobre todo que disfruten. Se quedan con Hora 25 y con los compañeros de fin de semana. Nosotros volvemos el lunes a las 4, las 3 en Canarias. Beso fuerte. En una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, ella es la favorita, la que canta la zona, se mueve en su cadera como un barco en las olas, tiene los pies descalzos como un niño que adora, y sus cabellos largos son un sol que te antoja, le gusta que le digan que la niña la Lola, le gusta que la miren cuando ella baila sola, le gusta más la casa que no pasen las horas, le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, quiero que recorramos juntos esa zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa. Llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos por la tapa y en chancheta, que sepan que algún día le muestres el Tayrona, después no querráis ir pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, Llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, que sepan que algún día le muestres el Tayrona, después no querráis
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.